tenemos la siguiente red eléctrica. Entonces tenemos... Entonces, hagan de cuenta que les dan esta red eléctrica y les dice que la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a la siguiente función, donde esa función se ilustra a través de esta gráfica. No todas las funciones cuadradas, no todas las funciones como tren de pulsos cuadrado, o no todas las funciones que son iguales a un tren de pulsos son funciones pares. Puede haber funciones impares y funciones pares para un tren de pulsos cuadrado. En este caso tenemos una función de tren de pulsos que es una función impar. ¿Por qué? Porque si esta función se extendiera para el semiplano izquierdo, donde el tiempo t es menor a 0, ustedes se podrían dar cuenta que se expandería de esta forma. De tal manera que si doblan la función en torno al eje de vertical, el eje de t, los puntos en el semiplano izquierdo para t menor a 0 no corresponderían a los puntos en el semiplano derecho para t mayor a 0. Por lo tanto, esta es una función impar, donde el valor medio de primer orden, me refiero al coeficiente A0, que es igual a 1 entre el periodo por la integral de 0 a t de f de t por la diferencial de tiempo, es igual para este caso en particular a, como nosotros tenemos, al igual que en todos los ejercicios anteriores, pulsos altos que duran lo mismo que los pulsos bajos,
Duran lo mismo, ¿sí? Entonces, el valor medio de primer orden sería el valor medio entre menos 3, el valor del pulso bajo, y el valor del pulso alto, que en este caso es 6. Entre menos 3 y 6 hay 9 unidades de diferencia. La mitad de 9 es 4.5, entonces menos 3 más 4.5 me da 3 medios, o lo que es lo mismo, 1.5. Ese sería el valor medio de primer orden, que lo pude obtener así de sencillo, porque el pulso alto dura lo mismo que el pulso bajo para este tren de pulsos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, como yo sé que es una función impar, los coeficientes a(n) son iguales a 0. Voy a obtener los coeficientes bn. En este caso, el coeficiente bn, para estos casos, los coeficientes bn será igual a 2 veces el periodo por la integral que va de 0 a 1/2 del periodo. De 0 a 1/2 del periodo para el pulso bajo. De 0 a 1/2 del periodo para el pulso bajo. ¿Cuánto vale el pulso bajo? El pulso bajo vale menos 3. Vale menos 3 del seno de n omega t por la diferencial del tiempo más 2 veces el periodo por la integral de ¿quién? Ahora del pulso alto. ¿Cuánto dura el pulso alto? Va de 1/2 de t a t. De 1/2 del periodo al periodo. El pulso alto tiene el valor de 6. 6 por el seno de n omega t por la diferencial del tiempo. Ahí está. Muy bien. Ahora yo tendría entonces que el coeficiente b sub índice n es igual a 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 entre el periodo. Menos 6 entre el periodo por la integral del seno de n omega t, que es igual a menos 1 entre n omega por el coseno de n omega t evaluado de 0 a 1/2 del periodo. De 0 a 1/2 del periodo. Ahí está. Entonces tendría menos 6 entre el periodo de integral del seno más 2 por 6 es 12 más 12 entre el periodo por la integral del seno de n omega t, que es menos 1 entre n omega por el coseno de n omega t evaluado de 1/2 del periodo al periodo. De 1/2 del periodo al periodo. Ya está. Entonces ahora me toca. Yo sé que la frecuencia angular omega es igual a 2pi entre el periodo. De tal forma que lo voy a sustituir aquí, aquí, aquí y aquí. Y tendría lo siguiente. Que el coeficiente b sub índice n es igual a menos 6 entre el periodo por menos 1 entre n 2pi entre el periodo por el coseno de n 2pi entre el periodo por t evaluado de 0 a 1/2 de t más 12 entre el periodo por menos 1 entre n 2pi entre el periodo por el coseno de n 2pi entre el periodo evaluado t de 1/2 de t a t. 1/2 de t a t. Déjenme checo que no se me olvide algún detalle. También el coseno de 2pi. Ya está. Entonces tendría lo siguiente, que el coeficiente b sub índice n es igual a menos por menos más. T entre el periodo es 1. Sería 6 entre 2 es 3. 3
entre npi. Ahí está. 3 entre npi por el coseno y ahorita voy a evaluar el coseno en términos de del valor máximo y el valor mínimo. Sería para el coseno, la función coseno en términos del valor máximo me daría el coseno de n 2pi entre t del periodo por 1/2 del periodo. Ahí está. Coseno de menos el coseno de 0, porque t igual menos, porque la función coseno evaluada en términos de límite inferior sería el coseno de 0, y el coseno de 0 es 1, menos 1. Ahora va lo siguiente, más por menos es menos. Menos 2 entre 2 es 6, menos 6 entre npi. Sería así, menos por menos, más por menos es menos. 2 entre 2 es 6, 6 entre npi, porque el periodo entre el periodo es 1. Por la función coseno evaluada en términos del límite superior e inferior. En términos del límite superior yo tendría el coseno de n de 2pi entre t por t. Menos, ya no tengo espacio aquí, continúo abajo, menos el coseno de n2pi entre t del periodo por 1/2 del periodo. Y tendría, ahora sí, tendría b, subíndice n, es igual a 3 entre npi, de 3 entre npi, del coseno de lo que voy a ver ahorita. 2 entre 2 es 1. T del periodo entre t del periodo es 1, por lo que me quedaría el coseno de npi. El coseno de npi. Sí, a ver, 2 entre 2 es 1. Sí, 2 entre 2 es 1. T del periodo es 1. Coseno de npi menos 1. Menos 6 entre npi. 6 entre npi. ¿De quién? Del coseno de t del periodo entre t del periodo es 1. El coseno quedaría el coseno de n2pi. Y el coseno de n2pi siempre es 1. Menos el coseno de npi, porque sería 2 entre 2 es 1, t entre 3, sí, el coseno, y 2 entre 2 es 1. De entre el coseno, bueno, está ahí. 2 entre 2 es 1. T del periodo entre t del periodo es 1. Me quedaría el coseno de npi. Ahí está. Y ahora yo tendría que el coeficiente Bn es igual a 3 entre npi del coseno de npi. Y el coseno de npi es menos 1 a la n. Esto ya lo han visto de sus clases de matemáticas. Menos 1 a la n. Menos 6 entre npi de 1 menos el coseno de npi, que es menos 1 a la n. Ahí está, ¿ya ves? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues sería todo. Ya. Para n, ahora sí, voy a hacer la cuenta. Para n igual a 1 yo tendría, para n igual a 1 yo tengo lo siguiente. Con n igual a 1 tendría el coeficiente b subíndice 1, que es igual a 3 entre 1 es 3, entre n igual a 1, que sería 3 entre 1 es 3, 3 entre pi, por menos 1 a la n, cuando n es igual a 1 sería igual a menos 1 a la 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Menos 2. Menos 6 entre 1 entre pi, que es 6 entre pi. Menos 6 entre pi. Por 1 menos 1 a la menos... Por 1 menos 1 a la menos 1 a la 1, que es menos 1. Por 1 menos menos 1, que es más 2. Más 2. Y esto me daría 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 entre pi. Menos 6 por más 2 es menos 12. Menos 6, menos 12. Menos 12 entre pi. Y esto me daría igual a menos 18 entre pi. Menos 18 entre pi. Ahí está. Menos 18 entre pi. Muy bien. Ay, sí. Menos 18 entre pi. Ahora, con n igual a 2 me va a dar 0. Y eso lo sé rápidamente por lo siguiente. Menos 1 a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. 1 menos menos 1 a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Da 0.
Para n igual a... para n igual a 2. Da lo mismo, da 0 también. Para n igual a 2, también da 0. De hecho, sí. Para n igual a 2 también da 0. Mira, lo vamos a ver. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0. 1 menos menos 1 al cuadrado es 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. También da 0. Para n igual a 3, aquí lo voy a poner. B subíndice 2. Para n igual a 3 me da lo siguiente. Ya no tengo suficiente espacio aquí, continúan en la hoja de lado. Entonces para n igual a 3 tendría v subíndice 3 es igual a... Aquí está. 3 entre 3, porque ahora n es igual a 3. 3 entre 3 es 1. 1 entre pi es 1 entre pi. 1 entre pi. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos menos 1 es menos 2. Menos 6 entre 3 es menos 2. Menos 2 entre pi. Menos 2 entre pi. Por 1 menos menos 1 al cubo, que sería 1 menos menos 1, que es más 2. Y tendría 1 por menos 2 es menos 2 entre pi. Así. Menos 2 por más 2 es menos 4. Menos 4. Así, menos 4 entre pi. Lo cual me da menos 6 entre pi. Ahí está, menos 6 entre pi. Y el coeficiente b sub el... Para n igual a 4, b subíndice 4 es 0. Y lo pueden comprobar porque les daría menos 1 a la 4 es 1, que se va a anular con el otro 1. Entonces ya. Para n igual a 5 yo tendría... Para n igual a 5 yo tendría 18 entre 5. Sería 18, porque 18 entre 3 ya me dio. Ya se para el coeficiente b subíndice 5 sería igual a menos 18. ¿Sí? Menos 18. Sí, menos 18 entre 5 pi. Es lo que les va a dar. Porque ya sigue un patrón. Miren, para los valores que no son 0, yo tendría que el patrón empieza con el doble de la distancia. El doble de la distancia entre el pulso alto y el pulso bajo. La distancia entre el pulso bajo y el pulso alto es 9. El doble de 9 es 18. Y ese 18 se le va a ir dividiendo el n. 18 entre 1 es 18. 18 entre 1 es 18. 18 entre 3 es 6. Es 6, tal como está aquí. 18 entre 5, pues 18 entre 5. Y siempre va a estar, siempre bajo este tipo de funciones, va a estar dividiendo entre pi y entre pi. Y siempre vamos a tener un signo negativo. De tal forma que yo puedo generalizar que la función que me permite definir el comportamiento de e de t es igual a ¿qué? Es igual a el valor medio de primer orden, a subíndice 0, que es igual a 3 medios. A 3 medios. Sí, 3 medios. Menos 18 entre pi, porque el 18 se repite como valor constante, al igual que el menos y el pi, de la sumatoria desde n igual con 1. Recuerden, otra vez, esta n no es la misma que las n's anteriores, esta es de la sumatoria, las otras n son del proceso anterior. Desde n igual con 1 hacia este infinito de 1. De 1 entre 2 por 1, 2. Entonces, con n igual a 1, 2n menos 1. La primera división fue con 1, ¿verdad? Sí, con 1. ¿Y las otras son entre 3? Sí. 1 entre 2n menos 1 por el seno de 2n menos 1 por omega t. Ahí está. Y en efecto se cumple esta expresión. Por ejemplo, para n igual a 1, ¿qué tendríamos? Para n igual a 1 yo tendría 2 por 1 es 2. 2 menos 1 es 1. 1 entre 1 es 1. 1 por menos 18 entre pi es menos 18 entre pi. Ahí está.
con n igual a 2. Recuerden, esta n no es la misma que la anterior, pero nos dan los mismos resultados. Con n igual a 2 yo tendría 2 por 2, 4. 4 menos 1 es 3, 1/3. 1/3 por menos 18 entre pi es 18 entre 3 es 6, menos 6 entre pi. Para n igual a 3, 2 por 3 es 6, 6 menos 1 es 5, 1/5, menos 18 entre pi por 1/5 es ahí está, se cumple, muy bien. Ahora, y yo puedo desarrollar algunos términos de la suma, entonces sé que e de t sería igual a la siguiente expresión. A al valor medio de primer orden, 3 entre 2, por menos 18 entre pi por el seno de omega t, menos 6 entre pi por el seno de 3 omega t, menos 18 entre 5 pi por el seno de 5 omega t, y así se va a ir, menos 18 entre 7 pi por el seno de 7 omega t, menos 18 entre 9, en 5, 6, a ver, va, 5, sí, aquí es 1, aquí fue 1, 3, 5, 7, 9, menos 18 entre 9, que es menos 2, entre pi, por el seno de 9 omega t, y así se va. Así se va. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Hagan de cuenta que ahora les piden calcular. Muy bien. Hagan de cuenta que les piden calcular la corriente eficaz en este resistor. Y eficaz. ¿Quieren saberla? Y eficaz, con este sentido. Muchas veces en los problemas anteriores no he definido, yo como profesor que aplico el problema, no les he dado o no les he definido un sentido a la corriente eficaz que quiero determinar. Cuando eso pase, ustedes pueden asignarle a la corriente eficaz cualquier sentido, o bien preguntarle al profesor si deben considerar algún sentido en particular para la corriente eficaz. En caso de que no se las den, ustedes los pueden colocar arbitrariamente, pero procuran cada vez que analizan su red eléctrica para los diferentes términos del comportamiento de la fuente de voltaje, tener el mismo sentido, con el fin de que cuando quieran obtener el resultado final en términos de las senoides, este sea igual a una suma algebraica directa y no tengan que hacer interpretaciones con los signos más o menos. ¿Qué pasaría si ustedes eligieran a cada rato direcciones diferentes para la corriente eficaz que circula por algún elemento en particular? Muy bien. Está. Ahora voy a analizar esta red eléctrica con respecto al primer término de la fuente. Con respecto al primer término de la fuente, tenemos un valor constante. Eso quiere decir que para el primer término de la fuente, la red es una red de corriente directa. Para una red de corriente directa, la corriente no puede circular por este resistor, porque los capacitores para una red de corriente directa se comportan como un circuito abierto, entonces la corriente no fluiría. De tal forma que la corriente I0, que se debe al término del valor medio del primer orden, I0 es igual a 0 amperes. Ahora voy a analizar. Ahora dejen conecto mi lámpara para que pueda ver bien esto. Ahora voy a analizar la red eléctrica en términos del segundo término senoidal de la fuente. Más bien del primer término senoidal de la fuente, del segundo término de la fuente, pero el primer término senoidal. Para ello, lo primero que voy a hacer es tomar dicho término, menos 18 entre pi por el seno de omega t, y le voy a aplicar la relación entre las senoides y los números complejos, que en este caso sería igual a menos 18 entre pi entre la raíz de 2 con un ángulo de 0 grados, porque tenemos una función seno a la cual no existe ningún argumento que esté acompañando a la frecuencia angular omega por el tiempo. ¿Está? Ahora sí, voy a tomar la red eléctrica que acabo de definir. Voy a tomar la red eléctrica que acabo de definir y la voy a analizar con respecto al primer término senoidal de la fuente, que es el segundo término de la fuente.
La voy a reescribir, redibujar. Sí, lo voy a hacer. Bueno, voy a llevar de nuevo. Voy a realizar otra vez el diagrama del circuito, porque eso de dibujarse yo. Está. Y voy a empezar por el resistor. Bueno, como el resistor para definir la impedancia del resistor, no tomamos en cuenta la frecuencia angular omega, porque la impedancia del resistor es independiente de la frecuencia angular omega. Yo tendría 40 aquí y 40 en la red eléctrica que acabo de definir. 40. Ahora voy a calcular la impedancia de las bobinas. Hagan de cuenta que el profesor, quien les dio este ejercicio, les estableció o les dio el dato de que la frecuencia angular omega es igual a 64 radianes por segundo. 64 radianes por segundo. Entonces, con base en ello, establecerían la impedancia de las bobinas, que sería una multiplicación directa, tomando en cuenta el término el valor de 64 radianes por segundo, porque el primer término senoidal de la fuente, tiene aquí 1 por la frecuencia angular omega, por eso es directo. Entonces yo tendría impedancia de la bobina sería igual a 2 de esta bobina, 2 por 64, mientras que de esta sería 4 por 64. Es decir, 2 por 64, 128i, y 4 por 64, 256i. Con lo que yo tendría ...128i, 256i. Ahí está. Dos, 128. Ahora yo tendría 0.6 por 64, lo cual me da, a ver, 6.4, 6.4, ajá. Si bien 6.4 por 6, me daría como un... lo voy a calcular con la calculadora. 64 por 0.6 me da 38.4i. Aquí lo voy a poner. 38.4i. 38.4. Ahora voy por la impedancia de esta bobina, que sería igual a 3 por 64. ¿Qué me da 3 por 64? 180 más 192i. Ahí está. 192i. 192i. Ahí está. Uh-huh. 128, 256, 192. Y ahora voy con la impedancia de esta bobina,
que sería 2 por 64, 128. 128, ¿eh? Aquí está. 128 y ya está. Ahora, sigo con esto. Ahora, ¿qué más falta? De las impedancias mutuas. Bueno, voy a calcular las impedancias mutuas. Yo tendría aquí punto 125. Entonces, punto 125 para la impedancia mutua entre la de 2 henrys y la de 3 henrys sería punto 125 por 64. Lo cual me da, creo que da 16. A ver, no, creo que da 8. Punto 125 por 64. Sí, 8. 8 y 8. 8. Ahora, de la impedancia mutua que existe entre la bobina de 3 henrys y la bobina de 2, que sería punto 25, que es 16 y. 16 y. Ya está. 16 y ya está. Y ahora voy a calcular la impedancia propia de este capacitor y de este capacitor. El del capacitor de la izquierda sería igual a... para calcular la impedancia propia del capacitor de 1 entre 256 faradios, esta sería igual a tener en el denominador de la impedancia de este capacitor a 64 por 128, lo cual me da un cuarto, es decir, tendríamos 1 entre un cuarto. 1 entre un cuarto es 4, y pasa el signo, el ahí, cambiando su signo como menos 4i. Y yo tendría entonces menos 4 y. Ahora, en la siguiente, yo tendría en el denominador de la impedancia propia de este capacitor, tendría 64 por 1 entre 64, que es 1. 1 entre 1 es 1. Pasamos la i arriba cambiando su signo, me daría menos i. Menos i. Que me da menos i y ya es. Y ahora, anoto, aquí el i tendría todo, ya está. A ver, paso aquí, ahí está. Ya tendría todo. Y lo único que me faltaría sería anotar el valor de la fuente transformada compleja, que es lo que tengo aquí, que es E es igual a menos 18 entre pi entre la raíz de 2 cis de 0 grados volts. Y ahorita esta sesión de Zoom ya va a terminar. Continúo en la siguiente sesión de Zoom. Me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.